¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y ahora tenemos a la gran maestra Beata Boina. ¿Cómo está, señora? Muchas gracias por la invitación y vamos a hablar sobre la ONU. ¿no? Mire, señora, hace muchos años una mujer hablaba en la Liga de las Naciones, la esposa del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, hablando y diciendo. Después eso se convierte en la Organización de las Naciones Unidas. Hay grandes rituales en la ONU que la gente desconoce y la gente piensa que eso es un cementerio, cosa que creo que está totalmente equivocado. Una cosa es vivir crisis y otra cosa es calificar como de cementerio un lugar donde se ejerce el mayor atractivo, que es la diplomacia. ¿Sí? Para usted esta reunión es importante, ¿no, señora? Mira, es una reunión importantísima, obviamente. Cada año efectivamente hay rituales de las Naciones Unidas y uno de ellos es la reunión, el inicio de la reunión de la Asamblea General, ¿no? Este año tenemos 80 aniversario de las Naciones Unidas. Son 80 años. 80 años y 80 aniversario, 80 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es una especie, podríamos decir, de espacio donde los jefes de Estado y de Gobierno hablan. No es un diálogo, es un monólogo de cada uno, sí, claro, pero presentan sus posiciones. Vamos a decirle, ¿no? Discursiva. Exactamente. Entonces, esta semana de alto nivel, porque así se llama este punto, digamos, más relevante del comienzo de la reunión de la Asamblea General, esa semana de alto nivel permite a los 193 representantes más altos de los países miembros de la ONU, pues, decir lo que quieren, ¿no? Sobre el tema del mundo, sobre el mundo. O decir lo que necesitan. Decir lo que necesitan, lo que quieren, lo que consideran. Pueden incluso pues, usar el lenguaje un tanto agresivo, como ha ocurrido en varias ocasiones, en el caso de algunos personajes. Pueden ser políticamente correctos, pueden hablar sobre problemas, crisis, guerras del mundo, de sus países, de sus regiones. Entonces es un espacio abierto, efectivamente. A veces hacer exhibición de sus personalidades también. Eso yo diría es lo más interesante, ¿sabe, maestro? Porque justamente estamos con esta semana de alto nivel que nos toca la sesión número 80 de la Asamblea General y efectivamente pues hay personajes como el presidente de Colombia que está ahí con su discurso. Perdóneme que me ría, señor. Histriónico, casandrico. Por una parte, también siempre esa Asamblea General lo inicia el presidente de Estados Unidos. En ese contexto, pues todos estábamos esperando con gran, digamos, expectativa qué va a decir el presidente Trump, ¿no? Porque él vamos de Cassandra a Zeus. Algo por el estilo, ¿no? Porque el presidente Trump, pues normalmente sabemos muy bien, no es muy afín a los temas del multilateralismo y de hecho pues sí cumplió con las expectativas porque pues criticó mucho a la ONU, dijo que la ONU no le ayudó en su búsqueda de paz, en la solución de los conflictos que él hizo durante esos 7, 8 meses de su presidencia. En fin, hizo varias recomendaciones a los países miembros de la ONU que van totalmente en contra, podríamos decir, de lo que la ONU dice. ¿Qué dijo, entre otras cosas? Pues que cuiden sus fronteras, limitando la migración básicamente, y segundo, usen recursos energéticos fósiles, porque eso les servirá para el desarrollo en el futuro. Entonces, como digo, hay discursos, como no deben ser los discursos en la ONU, pues quizás podríamos escuchar al presidente también de los Estados Unidos, aunque su crítica, por otra parte, sí toca puntos muy interesantes de la ONU, que sí se ha vuelto un poco una especie de burbuja burocrática en algunas cosas. Hay una gran cobertura sobre esta semana. La semana de alto nivel, como usted dice, yo no sabía que le llamaban así, semana de alto nivel. Hay una gran cobertura mediática, pero hay muy poco entendimiento de lo que significa o de lo que sucede en la ONU. Pareciera como si hay personas que consideran que ahí solamente se dicen discursos vacíos. Y yo creo que de alguna manera el hecho de decir una palabra siempre provoca una reacción en otros seres humanos. Y eso es lo que hace muy interesante esta semana, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es una semana importantísima, interesantísima, precisamente porque cada uno, pues, a través del discurso expresa la posición de su país respecto de muchas cosas. Y obviamente hay reacciones al respecto. Eso es por una parte, o sea, pero por otra parte es un espacio de networking relevantísimo. O sea, contactos entre los jefes de Estado, de Gobierno, ministros de Exteriores, todos o casi todos aprovechan esa semana
para encontrarse con los que normalmente no se encuentran o Claro. con los que realizar una reunión de manera más formal sería más complicado. Imagínese que Trump, antes de dar su discurso, y él lo mencionó en su discurso además, se reunió con ahí, en los pasillos de la ONU, de la sede de la ONU en Nueva York, se reunió, vio, saludó a Lula da Silva, presidente de Brasil. Recordemos que entre Estados Unidos y Brasil justo ahora hay una tensión, hay una confrontación muy importante. Y Trump dijo, pues sí, hablé con Lula, hablamos como 39 segundos, nos caímos muy bien, nos vamos a ver la semana que viene o vamos a hablar la semana que viene. Entonces sí, para eso sirve también la ONU. O sea, es un espacio de reunión informal, a veces más formal, que a veces ayuda a gestionar crisis entre los países, crisis regionales, crisis mundiales. Ha habido reunión importante también sobre, por ejemplo, el tema de Gaza, justo antes de esa semana de alto nivel, con la participación de pues, más de 100 representantes de más de 100 países, en la cual pues, hubo varios reconocimientos también, declaraciones de reconocimiento del Estado de Palestina. También habló en esa semana de alto nivel el presidente Zelensky, se reunió después con Trump, hubo otras reuniones. O sea, networking es relevantísimo y networking es por lo que van muchos jefes de Estado y de gobierno. Señora, épocas bruscas, épocas de narrativas, a veces siento que ya la verdad no es importante, que tenemos que luchar por la libertad de expresión, porque la verdad, cada quien cuenta la suya. Sí. Y encontramos narrativas totalmente diferentes, pero lo que no podemos perder es el derecho a la libertad de expresión, que eso es lo que estamos permitiendo de manera suave que suceda. Parece ser como si los liberales esperaran hasta que llega la desgracia. ¿Por qué le digo esto? Porque en ese sentido, la dureza de las relaciones entre los países se está fortaleciendo en una palabra que se llama geopolítica. Y la palabra diplomacia, que era el gran tesoro para hace 40 años, señora, la palabra diplomacia era todo. Creo que ahora estamos teniendo una crisis de la palabra diplomacia y un fortalecimiento de la palabra geopolítica, ¿no? Sin ninguna duda es así. Lo que prevalece hoy es la geopolítica. Por encima de la diplomacia. Por encima de la diplomacia, y en la geopolítica se usan otras herramientas. Intereses. De hacer la política, ¿no? Diplomacia es una de las herramientas que sirve para comunicación entre las naciones, entre los países, para básicamente no llegar a usar herramientas relacionadas sobre todo con sanciones, con temas militares, ¿no? Y en caso de que las grandes potencias, hoy en día tenemos varios países que han estado cuestionando el orden internacional, obviamente esos países han estado renunciando también a lo que es la diplomacia, ¿no? Como la herramienta privilegiada, la herramienta principal. Era la joya de un Estado, su Así diplomacia. Es. Pero eso refleja también esa crisis de la diplomacia, porque sin ninguna duda vivimos una crisis de la diplomacia. Sigue existiendo la diplomacia, es muy importante. Cuando hay guerras, hay conflictos, el caso de Israel-Palestina, la guerra en Gaza, a pesar de que Israel está atacando en Gaza, sigue habiendo negociaciones paralelas con mediaciones de, digamos, países vecinos, ¿no? O sea, la diplomacia sigue siendo relevante, pero sí es cierto que han ganado lugar otras herramientas, como herramientas militares, sobre todo. Y por otra parte, también yo diría que la diplomacia como profesión también vive su crisis porque hay un gran cambio tecnológico que estamos viviendo desde hace ya varios años. Claro. Y eso hace que la diplomacia no la hacen solamente los diplomáticos, la hacen también otros políticos, los jefes de Estado, jefes de gobierno, o a veces personajes que son totalmente ajenos a la diplomacia. Ahí me gustaría hacerle una pregunta, señora. ¿No han demostrado los estados, los gobiernos, un desprecio por la diplomacia al permitir que encallen ahí personajes que no tienen la más mínima idea de lo que es la diplomacia, como si fuera un lugar de premio para alguien que ha cometido algo? Sí, eso es dramático, porque antes eran grandes carreras, grandes diplomáticos, señora. Servicio público muy importante, servicio diplomático, obviamente. Sí, sin ninguna duda. O sea, usar la diplomacia como un camino para desviar ahí a los no deseados a veces,
a los que, Sí, para señora. ofrecer premios a veces, pues Ajá. sí, es un daño, yo diría, muy fuerte a la diplomacia. Aquí podríamos mencionar muchos países, obviamente, que han caído en esa trampa. O sea, sí es cierto que lo llamamos los nombramientos políticos siempre han existido en la diplomacia, pero yo diría que se ha intentado mantener cierto nivel, ¿no? O cierta proporción. Hoy en día vemos que esa proporción está en algunas situaciones pues, muy desequilibrada y eso daña las relaciones políticas, ¿no? Las relaciones diplomáticas, las relaciones económicas también Claro. a veces entre los países. Independientemente del tema de las guerras, que sabemos que va a ser sustancial, ¿qué estaría esperando usted que fuera trascendental en esta semana de alto nivel? Mira, yo creo que hay muchos, obviamente, lo más relevante, lo que está pasando sin ninguna duda es el tema de Gaza y los reconocimientos que se han dado al Estado de Palestina, que tienen carácter simbólico, no van a cambiar mucho, digamos, en el terreno de la guerra, pero bueno, tienen cierto simbolismo y reflejan de que las Naciones Unidas pues, funcionan también como un espacio de presión para cambiar las cosas en los temas internacionales, ¿no? Que no siempre son eficaces, normalmente los últimos tiempos son muy poco eficaces, pero yo creo que está bien que muchos países sigan creyendo en que la existencia de las Naciones Unidas tiene un valor positivo, tiene un valor añadido y que la cooperación más que la guerra deberían prevalecer. O sea, qué bien que hay estas voces y yo creo que es lo que debemos sacar precisamente de esa reunión de alto nivel de las Naciones Al Unidas. fin de cuentas, independientemente de los desarrollos, independientemente de los avances, regresamos a la esencia natural de los seres humanos, que es su lenguaje. O sea, Así el es. ser humano se movió, pero después tuvo que aprender a crear un lenguaje, y un lenguaje son una serie de signos. La política es el lenguaje más poderoso que podía haber inventado el ser humano para convivir en un mundo donde la inteligencia era llamada a tener razonamiento y cultura, cosa que poco a poco hemos venido perdiendo. Pero es un prodigio de la palabra, la diplomacia, ¿no? Eso sin duda, y es el reflejo de la evolución humana, del ser humano que a través de la diplomacia ha estado buscando la paz, básicamente, porque ese es el objetivo de la diplomacia. O sea, pero bueno, vivimos tiempos complicados ahora, muy ajetreados, y esperemos que en unos pocos años el mundo se calme y regresaremos de nuevo a la diplomacia. Quizás un poco renovada también, porque Distinta, ¿no? bueno, distinta, renovada, porque pues, hay ciertas cosas que deben cambiar también en esa diplomacia, pero la verdad es que la diplomacia es una herramienta importantísima ¿Recuerda, que debemos señora, preservar. cuando decíamos, este señor se comporta, o esta señora, como diplomático? Tiene Sí. que ver con maneras, con lenguaje y nunca afectar a los demás, ¿eh? Así es. Eso a mí me provoca nostalgia. Muchísimas gracias, mi Muchas querida gracias. maestra. Muchas gracias. Y solamente quería decir, ¿por qué se habla de la ONU? Porque yo creo que el más alto nivel de inteligencia que los seres humanos puedan tener es la conversación y la negociación. Esos dos elementos son fundamentales, no para sobrevivir, sino para crear grandes civilizaciones. Maestra, muy amable. Y nos veremos el próximo sábado aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.